A Russo nunca le habían gustado las celebraciones de cumpleaños. Con los años, había aprendido a mantener las cosas simples. Una cena tranquila con Jason, una vela improvisada en el postre y tal vez una copa de vino en la cocina. Nada de fiestas, nada de expectativas. Esa rutina discreta era en realidad una forma de paz. Por eso la llamada de su madre en la víspera le pareció tan fuera de lugar. Usó un tono suave, exageradamente amable, que no coincidía con su estilo habitual. Le dijo que le habían enviado una sorpresa, solo eso. Ni un feliz cumpleaños adelantado, ni una frase personal, un aviso, casi como quien notifica una entrega de supermercado. Y sin embargo, había algo más en esa voz, algo que olía a cálculo. Russo colgó y se quedó en silencio unos segundos. No era solo incomodidad, era una advertencia que su cuerpo captó antes que su mente. A la mañana siguiente, el paquete llegó temprano. Era una caja mediana, sin adornos, sin una sola nota, con un remitente anónimo desde un apartado postal. Jason, que estaba en casa, lo notó primero. Lo tomó con ambas manos, lo giró un poco, lo pesó y frunció el ceño. «Esto está raro», dijo sin rodeos. Y tenía razón. El peso no correspondía al tamaño, el sellado era torpe, como hecho a toda prisa, y la etiqueta de envío parecía armada digitalmente. Russo se acercó, y al tocar el borde de la caja, reconoció de inmediato la textura del plástico protector y el tipo de cinta, iguales a los que solía ver en el apartamento de su hermana Ellie. Lo recordó todo de golpe, aquellas veces en las que Ellie intentó venderle piezas decorativas supuestamente exclusivas, pero que no eran más que baratijas mal embaladas. Ese detalle mínimo, casi insignificante, le encendió todas las alarmas. Aún no sabía qué había dentro, pero algo le decía que debía proceder con cautela. Russo no abrió la caja. En vez de eso, la colocó sobre la encimera de la cocina y se quedó observándola como si esperara que se moviera sola. Jason no insistió, pero tampoco se alejó. Lo conocía lo suficiente para saber que también estaba incómodo. A los pocos minutos, Russo tomó el teléfono y llamó a su madre. Fingió entusiasmo, como si ya hubiera abierto el regalo. Dijo que era un gesto inesperado y que le había sorprendido. Mientras hablaba, sin que su madre lo supiera, activó la grabadora del celular. Del otro lado, la mujer respondió con una dulzura ensayada, repitiendo que todo había sido hecho con amor. No preguntó si le había gustado. No mencionó qué había dentro. Solo remarcó más de una vez que el envío era una muestra de cariño, como si quisiera dejar esa frase incrustada en la conversación. Esa misma tarde, cerca de las 5, tocaron la puerta. Eran 2 agentes de policía vestidos de civil, mostrando una orden de registro. Habían recibido una denuncia anónima sobre un paquete sospechoso entregado en ese domicilio. Russo, que ya intuía que algo no estaba bien, los hizo pasar sin dudar. Jason se quedó a su lado todo el tiempo. Uno de los agentes inspeccionó visualmente la caja antes de abrirla con cuidado, usando guantes. Dentro encontraron varias piezas decorativas, esculturas pequeñas con un aspecto llamativo, pero lo que realmente llamó la atención fueron los códigos de serie marcados en la base de algunas de ellas. El agente hizo una llamada, dictó los números en voz baja y después de colgar, miró a Russo con seriedad. Esos objetos estaban vinculados a una investigación abierta sobre una red de importación ilegal de arte. Nadie en esa casa dijo una palabra. El silencio pesaba como plomo. Las horas siguientes fueron un torbellino de preguntas, documentos y declaraciones. Russo entregó su identificación, permitió el acceso a sus correos y mostró voluntariamente su teléfono. Mientras los agentes analizaban los datos,
Uno de ellos pidió revisar los archivos comerciales registrados con su nombre. Fue entonces cuando surgió la primera gran sorpresa. Russo figuraba como cofundadora de una empresa de arte decorativo con sede en otro estado. La empresa tenía movimientos sospechosos, transferencias en efectivo desde cuentas internacionales y varias exportaciones detenidas por irregularidades. Lo más grave fue descubrir que su firma aparecía en los documentos de constitución junto con la de Eli. Russo se quedó en shock. Nunca había firmado nada relacionado con negocios de su hermana. Nunca había aceptado ser parte de nada. Los agentes no tardaron en atar cabos. Cuando les preguntaron por Eli, Russo no lo negó. Explicó su historial inestable, sus ideas de negocios siempre mal ejecutadas, su facilidad para manipular y mentir, incluso a sus propios padres. También mencionó cómo, años atrás, Eli había pedido usar su dirección solo para una entrega y cómo, por evitar conflicto, Russo no se había negado en ese momento. Pero esto era distinto. Esto era grave. Al terminar la entrevista, los agentes aseguraron la caja y prometieron contactarla con más información. Esa noche, Russo no pudo dormir. Ni siquiera intentó. Se quedó sentada en la sala con Jason, revisando mentalmente cada detalle, cada conversación del pasado con su hermana, cada momento en que había dudado y no dijo nada. Sentía rabia, sí, pero sobre todo sentía traición. Una traición cuidadosamente planeada. Al día siguiente, Russo recibió una llamada del investigador principal. Habían confirmado que los productos encontrados en su casa eran parte de un lote más amplio incautado en un puerto de entrada meses atrás. El nombre de la empresa figuraba como intermediario en al menos 3 envíos cuestionables y ella, según los documentos, era responsable legal del registro fiscal. Pero lo más desconcertante fue lo que vino después. En los documentos incautados había una copia escaneada de su pasaporte y de su firma. Ambas eran falsificaciones casi perfectas. El investigador fue directo. Alguien cercano había montado todo eso con acceso a información muy personal. Russo sintió un vacío en el estómago. Era imposible que eso hubiera sido hecho sin la complicidad de alguien que conocía cada uno de sus datos privados. Solo su familia tenía acceso a ese nivel de detalle. Esa tarde, Russo y Jason se reunieron con un abogado. No fue una conversación dramática ni llena de gritos. Fue técnica, fría, puntual. El abogado explicó que, aunque ella no tuviera participación directa, aparecer en los registros como fundadora podía causarle problemas legales, especialmente si no actuaba con rapidez. Le pidió que reuniera pruebas de que desconocía la existencia de la empresa, así como evidencia de su relación distante con la familia. Russo le mostró la grabación de la llamada con su madre y también algunos mensajes antiguos donde Eli le hablaba de negocios de forma vaga. El abogado escuchó todo con atención y al final dijo algo que la hizo temblar. Esto no fue un descuido, es una operación de traslado de culpa y tú eres el chivo expiatorio. Jason le apretó la mano en silencio. Russo, en cambio, no reaccionó, porque en el fondo ya lo sabía. Los días siguientes fueron una mezcla de burocracia, tensión silenciosa y una profunda sensación de incredulidad. Russo comenzó a recopilar todo lo que pudiera demostrar su ajenidad al asunto. Contratos laborales, correos electrónicos, estados de cuenta. También revisó viejas conversaciones con su madre y su hermana, buscando cualquier rastro de manipulación previa. Fue en ese proceso que encontró un correo que en su momento no le había dado importancia. Un mensaje de Eli de hacía un año, pidiéndole que firmara una autorización genérica
para poder usar su dirección comercialmente por temas fiscales. Russo no lo había firmado, pero el documento que encontró adjunto en ese correo era el mismo que ahora aparecía en los registros oficiales, solo que con una firma falsificada. Sentir que habían tomado su identidad con tanta naturalidad la golpeó más fuerte que cualquier insulto. La habían usado como si no tuviera voz. Finalmente, una mañana, recibió la confirmación de que Ellie había sido detenida para declarar. En paralelo, los investigadores revelaron que sus padres también estaban siendo interrogados por haber aparecido vinculados a movimientos bancarios conectados con la empresa. Russo no sabía si sentir alivio o tristeza. Durante años había mantenido una distancia prudente con ellos, pero una parte de ella siempre creyó que pese a todo, todavía quedaba algo de vínculo real. Esa idea se desmoronó por completo cuando el investigador compartió un fragmento de una llamada telefónica grabada entre sus padres y Ellie. Allí, con voz seca, su madre decía que Russo siempre fue la fuerte y que, si todo salía mal, ella sabría cómo manejarlo. La frase no era solo una puñalada emocional, era una confirmación brutal de que la habían entregado. Calculadamente, sin remordimientos. Russo no lloró, no gritó, no lanzó objetos ni maldijo a nadie. Solo se quedó sentada en su cocina mirando una taza de café que ya se había enfriado. Jason caminaba en silencio por la casa, haciendo llamadas, organizando documentos, acompañándola sin presionarla. Había algo profundamente doloroso en esa quietud. Era como ver un edificio desplomarse en cámara lenta. Por dentro, Russo sentía que algo se había roto de forma definitiva. No era solo la traición de Ellie o la indiferencia cruel de sus padres. Era la constatación de que, durante años, había estado sosteniendo una ilusión de familia que no existía. Todo ese tiempo creyendo que su distancia era una forma de autoprotección, cuando en realidad solo estaba aplazando un desastre. Cuando por fin decidió enfrentarlos, lo hizo con precisión quirúrgica. No buscaba un escándalo, ni una reconciliación, ni una explicación que lo arreglara todo. Solo quería respuestas claras. Llamó a sus padres desde el despacho del abogado con el altavoz activado y la conversación grabándose. Les preguntó directamente por qué la habían puesto como socia sin su consentimiento. Lo que escuchó fue lo más cercano a una confesión que obtendría. Su madre, con una frialdad espeluznante, dijo que Ellie no podía soportar otra investigación, que tenía hijos, una familia que dependía de ella, y que Russo, al no tenerlos, podría manejar mejor las consecuencias. Su padre, por su parte, solo dijo que no había otra opción. En ese momento, Russo entendió que ya no había nada que rescatar. Nadie iba a asumir culpa. La habían elegido a ella porque creyeron que no se rompería, porque pensaron que su fortaleza era una ventaja para ellos. Después de esa llamada, Russo no volvió a buscar contacto con ellos, no contestó más mensajes, no abrió los correos posteriores, no respondió a ninguna de las indirectas que comenzaron a circular por familiares lejanos en redes sociales. Se volvió invisible para esa parte de su historia, y no por cobardía, sino por supervivencia. A través del abogado, se aseguró de desvincularse legalmente de todo lo relacionado con la empresa fraudulenta. Presentó cargos por suplantación de identidad, aportó las grabaciones y correos y colaboró en cada etapa de la investigación. Ellie terminó aceptando un acuerdo judicial que implicaba declararse culpable a cambio de una pena reducida. Sus padres, por su parte, fueron condenados a servicios comunitarios y al pago de una multa considerable por encubrimiento y complicidad. Nada de eso le devolvió la paz de inmediato, pero fue un cierre necesario. El día que recibió el último
documento que la liberaba oficialmente de toda responsabilidad legal, Russo no celebró. Solo caminó hasta la cocina, puso 2 tazas de café sobre la mesa y se sentó frente a Jason. El sol entraba por la ventana como cualquier otro día. No hubo brindis, ni lágrimas, ni grandes palabras, solo una frase, dicha con voz baja pero firme: «Estoy terminando». Jason no preguntó qué, lo entendió. No era solo el fin de un proceso legal, era el fin de una relación, de una carga invisible que había arrastrado toda la vida. Ese terminar no tenía rabia ni dramatismo, tenía dignidad. Y en ese silencio compartido, Russo comenzó a reconstruirse, no desde el odio, sino desde el alivio de haberse elegido, finalmente, a sí misma. Durante semanas, Russo se dedicó a borrar todo rastro digital de su familia. Eliminó contactos, cambió contraseñas, revisó permisos de cuentas bancarias y se aseguró de que nadie más tuviera acceso a sus documentos. No era paranoia, era precaución aprendida a la fuerza. También cambió el número de emergencia en su registro médico, reemplazando a su madre por una amiga cercana. Cada pequeño acto de corte se sentía como arrancar raíces podridas de un árbol que aún quería crecer. Le sorprendía descubrir cuánto había dejado abierto por costumbre, cuántas puertas había mantenido entreabiertas esperando, aunque no lo supiera, que alguna vez las cosas cambiaran. Pero ese día ya no iba a llegar, y por primera vez estaba bien con eso. Jason fue su ancla durante todo ese proceso. No dijo frases hechas, no intentó apresurar su duelo, solo estuvo ahí, constante, firme, sin pedir explicaciones que ella no estaba lista para dar. A veces bastaba con compartir un silencio en el auto o cocinar algo juntos para que Russo sintiera que, aunque su familia biológica la hubiese traicionado, aún tenía hogar. No hablaban mucho del tema, pero cuando surgía, él la miraba con esa mezcla de orgullo y ternura que tanto la sostenía. Una noche, mientras lavaban los platos, Jason le preguntó si había algo que quisiera recuperar de esa relación con sus padres o con Ellie. Russo se secó las manos con calma, lo miró a los ojos y respondió sin titubear: «Solo quiero recuperar mi tranquilidad». Y en ese momento supo que lo estaba logrando, paso a paso, sin espectáculo, solo con verdad. No fue hasta varios meses después que Russo volvió a pasar cerca del barrio donde creció. Había evitado esas calles inconscientemente, como si su cuerpo supiera que necesitaba distancia física para sostener la emocional. Aquella vez no fue planeado. Solo tomó un atajo para evitar tráfico y de pronto se encontró frente a la antigua panadería donde su madre la llevaba de niña. No sintió nostalgia, solo una especie de vacío limpio, como cuando uno se da cuenta de que ya no necesita algo para vivir. Se detuvo unos segundos en la esquina, observando el lugar con neutralidad, y luego siguió su camino. No había nada que buscar ahí, nada que reparar. Había sido parte de su historia, sí, pero no tenía por qué seguir siendo parte de su presente. En casa, ese mismo día, encontró una caja que no recordaba haber guardado. Estaba en el fondo del armario, detrás de una pila de carpetas viejas. Al abrirla, encontró fotos de infancia, cartas, pequeños recuerdos familiares que había apartado años atrás sin pensarlo mucho. Por un instante, dudó. Luego tomó una por una y empezó a separarlas. Algunas las guardó en una nueva carpeta, las que le recordaban quién era antes de la manipulación, antes del peso. Otras simplemente las rompió, sin odio, sin ceremonia, solo como quien limpia una habitación para que vuelva a entrar aire. No se trataba de borrar el pasado, sino de redefinirlo.
de no permitir que siguiera dictando el rumbo de su identidad. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía el control completo de su propia historia, y era una sensación poderosa. Russo comenzó a notar cambios en su forma de relacionarse con las personas. Antes, siempre estaba en alerta, con esa tensión constante de quien espera el próximo golpe emocional. Ahora, poco a poco, podía relajarse. Salía a caminar sin mirar el celular a cada minuto. Disfrutaba de las conversaciones con sus amigas sin sentir la necesidad de justificar nada. Incluso en el trabajo, su concentración había mejorado. Ya no cargaba con ese peso invisible que la desgastaba. No era que todo hubiera desaparecido de un día para otro, pero algo en ella se había endurecido y al mismo tiempo liberado. Ya no tenía miedo de decir no cuando algo no le hacía bien. Y eso, para alguien que siempre había sido la fuerte por obligación, se sentía como un descubrimiento. Una noche, mientras organizaba sus documentos en una carpeta digital, Russo encontró la grabación de aquella primera llamada con su madre, la del supuesto regalo. Se quedó escuchándola con los auriculares, en silencio. Era extraño, casi surrealista, recordar el punto exacto en el que todo comenzó a derrumbarse. La voz de su madre, dulce y falsa, ya no la dolía como antes. La escuchaba como quien observa una escena de una película ajena. Por primera vez, entendió que esa voz no definía quién era ella, ni su valor, ni su fuerza. Apagó la grabación, la archivó en una carpeta llamada Cierre y cerró el ordenador. No había rencor ni tristeza, solo una sensación profunda de haber cruzado una frontera interna de la que no pensaba regresar jamás. Con el paso de los días, Russo comenzó a compartir partes de su historia en pequeños círculos. No lo hacía buscando compasión, ni tampoco para dramatizar lo ocurrido. Simplemente hablaba cuando sentía que su experiencia podía ayudar a otros a identificar los límites del abuso silencioso que a veces se esconde tras la etiqueta de familia. Descubrió que muchas personas cargaban con vínculos que dolían, pero que no sabían cómo soltar. Al escucharla, algunos rompían en llanto, otros le agradecían en silencio. Y aunque al principio se sintió expuesta, con el tiempo entendió que hablar también era sanar, que dar nombre a lo vivido no la convertía en víctima, sino en alguien que había sobrevivido sin perder su esencia. Jason la animó a escribir lo que había vivido, no para publicarlo, ni para convertirlo en un testimonio grandilocuente, sino como una forma de ponerle orden al caos que la había rodeado. Así nació la primera versión del relato que luego compartiría en un foro anónimo. Al principio dudó. ¿Y si alguien no le creía? ¿Y si pensaban que exageraba? Pero después se recordó a sí misma que no escribía para ser validada. Lo hacía porque había demasiada gente como ella, en silencio, pensando que eran las únicas que vivían algo así. Terminó el texto una noche cualquiera, lo subió sin firma, cerró la computadora y se fue a dormir. No esperaba nada, pero al despertar tenía decenas de mensajes de personas que decían una sola cosa: gracias por contarlo, me hizo sentir menos sola. Y en ese eco silencioso, Russo supo que había hecho lo correcto. La última vez que alguien intentó contactarla de parte de su familia fue a través de un correo electrónico enviado desde una cuenta desconocida. Decía algo vago, sin disculpas reales. Todos cometemos errores y la vida es muy corta para guardar resentimientos. Russo lo leyó una sola vez, sin sentir nada. Ya no había rabia, ni pena, ni siquiera sorpresa. Lo eliminó sin responder, porque entendía con una claridad que le costó años alcanzar que perdonar no siempre significa volver,
que hay vínculos que, para sanar, deben terminar por completo. No había odio en su decisión, solo una calma definitiva, como cerrar una puerta sabiendo que ya no se necesita mirar por la rendija. En su nueva rutina, Russo encontraba placer en los pequeños gestos: preparar café con tiempo, caminar descalza por la casa, leer sin interrupciones. Había recuperado el derecho a estar tranquila, sin tener que justificarse por cada paso. A veces, en momentos de silencio, todavía sentía una punzada de lo que fue. No por nostalgia, sino por la dimensión de lo que dejó atrás. Pero incluso eso empezaba a doler menos, como una cicatriz que ya no arde, solo recuerda. Y en medio de esa vida simple y honesta, descubría una forma nueva de pertenecer, no a una familia por obligación, sino a sí misma por elección. Un día cualquiera, mientras Jason regaba las plantas en el balcón y el sonido del agua llenaba la cocina, Russo se sorprendió sonriendo sin razón, no por algo extraordinario, sino porque había llegado a un punto en el que lo cotidiano ya no dolía. Había pasado tanto tiempo en modo defensa, esperando el próximo golpe, que olvidar cómo se sentía estar en paz se había vuelto parte de su normalidad. Esa sonrisa fue pequeña, casi imperceptible, pero para ella significó mucho. Era la primera señal clara de que su cuerpo también empezaba a soltar, de que ya no tenía que estar alerta todo el tiempo, que podía habitar su propia vida sin miedo a ser traicionada desde dentro de su propio apellido. Esa noche, mientras cenaban, Jason le preguntó si quería hacer algo especial para su próximo cumpleaños. Russo levantó la vista, pensó unos segundos y dijo que no necesitaba nada grande. «Solo quiero estar contigo, en casa, sin sorpresas», respondió. Y lo dijo sin carga, sin rencor, con una simpleza que antes no le habría sido posible. Era consciente de que ese día aún le removía ciertas cosas, pero también sabía que ya no definía quién era. Lo importante no era el evento, sino el hecho de que podía elegir. Elegir cómo vivir, a quién tener cerca y qué memorias construir. Después de todo, no se trataba de rehacer una vida desde cero, se trataba de seguir con otra mirada, una que, ahora, por fin, le pertenecía por completo. Meses después, en una tarde tibia de domingo, Russo y Jason limpiaban la despensa. Entre frascos viejos y utensilios que ya no usaban, apareció una caja pequeña, sellada con cinta gris. Jason la tomó con curiosidad, pero antes de abrirla, Russo lo detuvo. Supo al instante qué era. La caja con la que todo había comenzado. Nunca la había tirado, quizás por miedo, quizás por olvido. Sin decir nada, la tomó en sus manos, caminó hasta el balcón y la dejó sobre el piso. Luego volvió con un encendedor y una bandeja metálica. Con movimientos firmes rompió el sello, vació su contenido, ya sin valor ni amenaza, y lo quemó en silencio, viendo cómo el humo se deshacía en el aire. No fue un ritual, ni una metáfora, fue una decisión práctica, un cierre, algo pendiente que por fin dejaba de pesar. Cuando el fuego se apagó, Russo se sentó al lado de Jason. No hablaron de lo que acababa de hacer, no hacía falta. En esa quietud compartida había una certeza profunda. La vida que habían construido juntos estaba libre de las sombras de antes, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ella ya no permitía que lo definiera. Con el tiempo aprendió que la verdadera fuerza no está en resistir todo lo que te lanzan, sino en tener el coraje de soltar lo que duele, incluso si viene con el apellido que llevas desde que naciste. Y así, sin fanfarria ni testigos, Russo cerró el ciclo más oscuro de su vida. No como víctima, sino como alguien que eligió la verdad, la paz y la dignidad. Porque al final, eso también es familia, lo que uno decide conservar y lo que aprende a dejar ir.